Muy buenas noches, soy Alexandra Franco, estudiante del tercer año de Pedagogía en Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación. En este momento voy a hablarles sobre los fundamentos de la neurociencia. Tendremos varios temas a tratar, como una pequeña introducción, la historia de las neurociencias, cómo se relaciona la neurociencia con el ámbito educativo, la neuroplasticidad del sistema nervioso, las estructuras del sistema nervioso y sus funciones, conducción y lenguaje, reflexión y proyectos. Introducción. La neurociencia es un proceso evolutivo que al transcurso del tiempo ha sufrido varios cambios. En el presente semestre aplicaremos la neurociencia en el campo educativo, es decir, esta nos permitirá mejorar el proceso de aprendizaje para poder comprender algunas acciones de la pedagogía. Estas acciones algunas funcionan bien, otras no, pero vamos a identificar ciertas claves en cómo enfocar ese proceso de aprendizaje para aplicarlo con nuestros futuros alumnos. Asimismo veremos cómo madura el cerebro y en las diferentes franjas de edad y cómo actúa el cerebro de manera determinada. Para ello vamos a hacer un estudio de las partes tanto motora, sensorial y funcional del cerebro. Historia de la neurociencia. Fue interesante observar el video que nos mandó nuestra docente referente a la historia de la neurociencia. Ahí pudimos descubrir que todo esto empezó en la antigüedad, en el antiguo Egipto, ya que se aplicaban ciertas técnicas medicinales en el cerebro para tratar dolores de cabeza y ataques de epilepsia y otro tipo de enfermedades. Pudimos conocer ciertas teorías planteadas por varios filósofos y doctores importantes, tales como Pascal, Newton o Da Vinci. Entre estos científicos, Gardner es el científico más icónico, ya que inventó la teoría de la inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple dice que nos permite aprender mediante la música, el aprendizaje kinestésico, personal, lingüístico y visual. Es decir, cada individuo tiene su manera determinada de aprender. Asimismo, podemos conocer que la neurociencia tiene varias ciencias afines, como la neuroanatomía, la neuropsicología, el neurodesarrollo. Todos estos conocimientos que adquirimos nos servirá como base para poder entender más a fondo la materia. Dentro de el artículo de Ana Campos hubo una frase que me llamó más la atención. El cerebro necesita del cuerpo así como el cuerpo necesita del cerebro. Ambos aprenden de manera integrada. Esto significa que tú puedes tener todo el conocimiento teórico para realizar cierto procedimiento, pero si no lo practicas no puede ser posible. Esto tomando como vivencia, un ejemplo ocurrido fue cuando yo estaba practicando para ser asistente prehospitalario en el Cuerpo de Bomberos. Yo tuve que pasar un curso y una práctica, pero no es lo mismo que cuando estuve en una emergencia real, ya que yo me había preparado, tenido varias capacitaciones y aprobado con éxito. Pero otra cosa es ya al momento de tratar a un paciente de verdad. Al momento de tratar, en esa ocasión yo me puse muy nerviosa, porque era la primera vez que estaba en un accidente automovilístico. Y no era lo mismo atender a un paciente en simulación con una hemorragia que tratar una hemorragia de verdad. Yo tenía el conocimiento, yo sabía la técnica, pero sin embargo tenía un poco de miedo de aplicarla. Finalmente salió todo bien porque mi compañero, que ya tenía experiencia, me dijo que estaba bien lo que hacía y solamente debería de calmarme. El desarrollo del individuo. Dentro del desarrollo del individuo encontramos
tres temas: lo que adquirimos, el medio ambiente y las emociones. Lo que adquirimos. Hay ciertas cosas que heredamos y ciertas que obtenemos en el transcurso del tiempo. Entre lo que heredamos están los genes, que nos determinará qué color de ojos tenemos, cómo es nuestro cabello, qué tez es nuestra piel o nuestro temperamento, también nuestra altura. La inteligencia en un 20% también la heredamos. Está también cómo nos formamos según el entorno. Esto obtenemos una personalidad, peso, modales, culturas, preferencias. Dentro de esas culturas, modales y preferencias y peso, puede ser cuando en un hogar existe una mala alimentación. Entonces el niño, a medida que va creciendo, va a tender a crecer gordito. ¿Por qué? Porque tiene una mala alimentación. Si este niño crece en un lugar donde se tiene ciertas costumbres, para él va a ser muy común cuando sea grande seguir estas costumbres. Un ejemplo de ello puede ser los niños musulmanes que procesan esa fe. Ellos al crecer van a seguir esas creencias y van a seguir las costumbres de esas culturas. El medio ambiente. Dentro del medio ambiente encontramos el desarrollo y potenciación de las habilidades. Esto se trata de cuando el individuo adquiere nuevas experiencias. Estas nuevas experiencias ayudan a potenciar ciertas habilidades. Digamos, si yo tengo afinidad por aprender ciertas materias de matemáticas, yo en un futuro puedo potenciar esos conocimientos para ser un docente de matemáticas. ¿Por qué? Porque tengo el interés en lograr eso. También el aumento de la capacidad cerebral. Se trata más bien del aprendizaje continuo. Como mencionaba antes, si yo quiero llegar a ser profesor de matemáticas y me gustan las matemáticas, yo tengo que complementar eso con la adquisición de conocimientos para poder desarrollar mis conocimientos, mi cerebro y tener un mayor aprendizaje y poder desempeñar la carrera que yo quiero seguir. Las emociones. Entre las emociones tenemos los circuitos cerebrales, los cuales son responsables del desequilibrio emocional. Este desequilibrio emocional ocurre cuando nos encontramos ante ciertas situaciones. Las conexiones neurales. Estas conexiones neurales pueden provocar un cambio de procesamiento afectivo. Dentro de las emociones podemos encontrar la serenidad, la paciencia, la empatía o el bienestar. Todas estas emociones son las que nos ayudan también a tomar ciertas decisiones. Más adelante veremos cómo el cerebro tiene que ver con esas emociones. La plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar la estructura y funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno. Aunque este término hoy en día se utiliza en la psicología y la neurociencia, no es fácil definirlo. Se lo utiliza para referirse a los cambios que se dan en los diferentes niveles del sistema nervioso y estructuras moleculares, cambios en la expresión genética y el comportamiento. Dentro de la plasticidad cerebral veremos por qué ocurren ciertos aspectos de nuestro comportamiento y qué tiene que ver nuestra genética en esto. La neurociencia aplicada en el campo educativo. Científicamente se dice que las personas utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Sin embargo, hoy en día la ciencia ha demostrado que no es así. Tenemos que utilizar en ciertas ocasiones más de ese porcentaje. Un ejemplo de ello es de un taxista que trabaja en una ciudad grande, pero tiene que memorizar un mapa de ciertas calles. Y en esta ciudad, como al ser grande, es complejo manejar. Este taxista tiene cierta parte del cerebro desarrollado, que es la parte del hipocampo, el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y células
que llevan mensajes a través del cerebro y la médula espinal a diversas partes del cuerpo. Incluye el sistema nervioso central y periférico. En esta ocasión vamos a enfocarnos más en el sistema nervioso central, que es el cual está conformado por cerebro, médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso. Recordemos que la plasticidad cerebral puede organizar cierta información y el cerebro puede aprender dependiendo del tipo de persona y el medio ambiente donde éste esté creciendo. Dentro de nuestro cerebro también existen ciertas neuronas que son células nerviosas que transmiten un impulso nervioso. Esta está compuesta por un cuerpo, por una dendrita y un núcleo. Ya las neuronas prácticamente lo que hacen es transmitir información. El cerebro consta de varias partes. Tenemos la parte de los lóbulos del cerebro y los hemisferios. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que está relacionado con la parte verbal. Encontramos dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. Y el área de Broca se encarga de la experiencia oral, es decir, del habla. En el área de Wernicke se encuentra la comprensión del lenguaje. Asimismo, tenemos el hemisferio derecho. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Tiene que ver mucho con la conducta emocional, la intuición y los recuerdos. Podemos dividirlo en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que se caracteriza por ser el lóbulo más grande de nuestro cerebro y cumple ciertas funciones sensitivas como la planificación, ejecución y coordinación de conducta y la articulación del lenguaje. Asimismo, tenemos el lóbulo parietal, que es el lóbulo de medio, el que podemos observar de color amarillo. Este lóbulo se encarga de relacionar la parte lógica matemática y control de movimientos. Tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra tras de la bóveda craneal en la parte posterior de la cabeza. Es el de color verde, el cual se encarga de toda la información visual, todo el reconocimiento de las formas de objetos. De eso se encarga. Tenemos el lóbulo temporal, que es el lóbulo de color anaranjado, que es el que se encarga de la parte lateral del cerebro. Tiene que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones o hasta el reconocimiento facial de ciertas personas cercanas a nosotros. También tenemos el área de la Broca, que antes habíamos mencionado, es la parte de color rojiza, la cual se encarga de las emociones y del sistema límbico. Tenemos el área motora, que es la área de color morado, que es quien se encarga de la planificación y la función motora. Generalmente hay una comunicación entre todos los lóbulos para lograr un buen funcionamiento del cerebro, tanto de la parte motriz, cognitiva, lo cual hace posible el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo al sentir, oír, escuchar, ver. Recordemos que tenemos el cerebro reptiliano, el límbico y los neuronales. El reptiliano está compuesto por cerebelo, el bulbo raquídeo y la parte occipital. Es la parte inferior que podemos observar
acá. La parte de color celeste es el bulbo raquídeo. El sistema límbico, que se trata de la amígdala cerebral, que es la parte de rojizo. El fluido de campo, no lo podemos ver, está en medio del hipotálamo. Y prácticamente el hipocampo se trata de la memoria. Y las amígdalas, la amígdala cerebral, se trata de donde se producen todas las neuronas. Conexión y lenguaje. Dentro de la conexión y lenguaje tenemos los bloques del pensamiento, que es la manera en la que utilizamos el lenguaje, las imágenes y los conceptos para poder dar estructura y significado a nuestros conocimientos. El lenguaje es un sistema flexible de símbolos que permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje puede estar dividido en dos partes: el sonido y significado y la gramática. Dentro del sonido y significado tenemos los fonemas y los morfemas. Dentro de la gramática está la sintaxis y la semántica. En sí, los fonemas son ciertos sonidos y los morfemas son la formación de esos sonidos para lograr una comunicación mediante frases o oraciones. La gramática tenemos la sintaxis y la semántica. También existen ciertas estructuras gramaticales, como la superficial y la profunda. Otro punto son las imágenes. En ocasiones ciertas imágenes podemos interpretarlas como recepción de mensaje. No es preciso que haya letras o comunicados. Con tan solo ver una imagen, en este caso si tenemos la imagen y una bandera del Ecuador, señala que hay patriotismo, nos sentimos orgullosos porque es la bandera de nuestra nación. Y conceptos. El concepto más bien se trata de categorizar a ciertos objetos o personas o experiencias. Si veo en las dos imágenes que se puede visualizar, tenemos un pájaro y un pingüino. Ambos son aves. ¿Por qué? Porque tienen picos y plumas. Cada uno de los temas que hemos visto durante este parcial nos ha brindado un conocimiento necesario para saber cómo trabaja nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, y cómo está relacionada cada parte de este mismo con cada acción que realizamos. Sabemos qué ocurre al pensar, sentir, incluso cómo actúan nuestras neuronas, que causan los neurotransmisores, que causan la sinapsis. Todos esos conocimientos nos permitirá aplicar lo relacionado a la neurociencia con el ámbito educativo y determinar el por qué un niño actúa de determinada manera, y que ya como vimos puede ser por parte de lo que adquiere en el momento de su formación. Con toda esta información adquirida durante el parcial como docentes en formación, espero poder identificar ciertos parámetros de comportamiento con los futuros alumnos, ya que durante este lapso he aprendido que cuando un estudiante tiene un bajo rendimiento se debe a una determinada causa, y puede ser por un problema que esté ocurriendo, puede ser un problema físico, cognitivo o de cualquier otra índole. Como docentes debemos de identificar y plantear una posible solución para brindarle nuestro apoyo. Y también esperamos que en el siguiente parcial podamos seguir aprendiendo más referente a las neurociencias y a toda esta temática que ha estado muy interesante. Desde ya me vengo planteando personalmente ciertas ideas del porqué de ese proceso y de cómo podemos mejorar ciertos aspectos que ocurren en la vida cotidiana de un docente y de un estudiante. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de gran ayuda mi información recolectada durante este parcial.